Quiero brevemente, luego de darles la bienvenida a Julia y a Carlos Ernesto, porque yo creo que tenemos que ir observando detenidamente el escenario que se está presentando aquí al lado con los vecinos de Colombia. Y tenemos que observarlo y no desconectarnos de esa situación para tratar de proponernos como panameños que ese no es el camino y que por ahí no vamos a ir nosotros. Y que nosotros tenemos en bandeja de oro, la posibilidad de lograr entendimientos para no llegar a esos bochornosos y lamentables acontecimientos que se están registrando en Colombia y que no son producto de una situación que se dio de la noche a la mañana, es la acumulación de situaciones. Ustedes tienen que recordar que en el 2019-2020 ya se estaban dando protestas en Colombia, que estaba sumida en una crisis económica, social, política, corrupción, todos los ingredientes que hoy también tenemos aquí en Panamá. Hoy se propone el presidente Duque ampliar a través de reformas fiscales o tributarias la base de contribuyentes, elevar impuestos, reducir excepciones y aumentar el IVA, que para acá, para nosotros, es el ITBM, tengo entendido. ¿Quién es el más castigado? La clase media con todo esto. El salario mínimo en Colombia, estuve investigando, está en $248 actualmente y tiene una brecha gigantesca en materia social entre los que más tienen y los que menos tienen allá en ese hermano país, estimados amigos. ¿Qué pasa? Colombia, repito, tiene problemas de corrupción, tiene problemas de educación, tiene problemas de salud. El COVID está acabando con Colombia. Hoy estuve revisando la última información. En las 24 horas últimas se dieron 14.806 casos nuevos. Se registraron 388 muertes. Hay activos cerca de 94.000 casos en Colombia en medio de toda la situación que se está dando. En resumen, la desigualdad es el principal problema que está atravesando este país y por eso usted está viendo que hoy hay un gran movimiento social en las calles de Colombia y que, dicho sea de paso, está infiltrado por grupos de izquierda, está infiltrado por gente de Venezuela, está infiltrado por movimientos que no quieren lo bueno, que no están pensando en el país, sino que están pensando simple y sencillamente también en llegar al poder. Entonces, ¿nosotros queremos este escenario para Panamá o podemos evitarlo a través del diálogo, de los consensos, a través de una reforma constitucional o de una nueva constitución, mejor dicho? César, te doy la palabra. Buenos días Álvaro, buenos días doctora Julia y Carlos Ernesto, un placer siempre. Bueno, queda dicho por ti Álvaro, tenemos el instrumento, el espacio, la oportunidad de resolver nuestros problemas, nuestras contradicciones, realizar nuestros sueños, nuestros ideales a través de la paz, a través del diálogo, a través del consenso y, por supuesto, incorporando las voces que tienen otro punto de vista, porque eso es parte del plano democrático. Lo que vive hoy los hermanos colombianos es doloroso, lamentable, un gobierno que utiliza la fuerza para resolver ahora un problema de orden público, no supo en los tiempos ordenar sus políticas, en este caso tributarias, y ahí están las consecuencias. Todos los días nos llegan reportes de muertos, de abusos, también de algún grupo de la sociedad que aprovecha esta coyuntura para delinquir, también existe eso. Bueno, y es muy, muy lamentable. Colombia, que generaba, por lo menos en el plano político, algún grado de estabilidad democrática, hoy está sufriendo esto. Un gobierno de derecha, que hay que decirlo, un gobierno de derecha, porque también no todo viene de la izquierda, no todo lo malo viene de la izquierda, y ahí tenemos un ejemplo. Bueno, interesante tener a los colegas aquí que lideran un movimiento precisamente para la paz, un movimiento para el consenso, un movimiento para crear
Y excepcionalmente, Álvaro, sumamos panameños que quieran crear cosas, hacer cosas, porque la gran mayoría critica, la gran mayoría se detiene a criticar, a decir, pero no hacer. Hacer, cuesta crear. Y aquí, insisto, tenemos panameños que están creando y generando los espacios para que todos los buenos panameños se incorporen a este movimiento y podamos seguir adelante con un proyecto. No sabemos cuál es el final. El proceso de este proyecto es un proceso de paz, es un proceso de diálogo y nos los merecemos como país y como sociedad también. Bien, vamos con Julia y Carlos Ernesto. Ustedes tienen en este momento en sus manos la tierra fértil, tienen la semilla, van a empezar a sembrar, pero necesitan el apoyo del pueblo panameño para que entre todos podamos lograr alcanzar por fin la victoria. Julia. Sí, buenos días. Definitivamente la introducción que nos has dado es muy relevante porque, como dice ese dicho, cuando ves las barbas de tu vecino arder, ponlas tú en remojo. Y definitivamente en América Latina en este momento tenemos una situación bastante complicada y justamente por la falta de institucionalidad y porque siempre estamos buscando los latinoamericanos como aquel padre o aquel personaje iluminado que nos va a guiar, y eso no existe. Lo que existe son instituciones que deben hacer su trabajo en beneficio de la mayoría en la colectividad. Es por eso que un grupo de panameños y panameñas preocupadas por la situación de Panamá, de lo que está sucediendo, que se ha visto de alguna manera más fuerte durante la crisis del COVID, el tema de la falta de institucionalidad, decimos que ya era hora de empezar un proceso de constituyente. Lo que sucede es que en Panamá tenemos como hace cuatro presidentes están hablando de una reforma constitucional, están hablando de una constituyente, sin embargo no se está haciendo. Entonces, aprovechando que la constitución política nuestra tiene una cláusula, en el artículo 314, establece que los ciudadanos pueden, a través de una iniciativa popular, solicitar que se haga una asamblea constituyente, que se constituya, perdón. Entonces, estamos aprovechando esa apertura que nos da la Constitución para entonces participar, pedir la firma y decir a nuestros gobernantes: queremos una nueva Constitución, queremos nuevas instituciones, queremos un mejor país. Mira lo que pasó, Carlos Ernesto, porque no es solamente el vecino de al lado, Colombia, ya ha pasado en Nicaragua. Cuando se intentó reformar la seguridad social, hubo una explosión donde hubo muertos hace pocos meses atrás. Chile, por el aumento en el transporte. Costa Rica, que era un país pacifista, también se enfrentó a situaciones por un tema de una reforma fiscal. Ahora Colombia. Y son decisiones que se toman que simple y sencillamente se convierten en detonantes de una crisis que ya venía en evolución cual bola de nieve. ¿Qué dice Carlos Ernesto? Gracias, Álvaro. Mira, yo creo que tú has dado en el clavo. Nosotros los panameños tenemos una enorme oportunidad de poder resolver un problema que está afectando a toda América Latina. Y no solo a América Latina, también está afectando a otros países en otros continentes. Que es un problema que tiene distintos elementos que a veces no los vemos. El primer elemento, el más importante en América Latina, es la falta de legitimidad de las instituciones. Las instituciones políticas han perdido toda legitimidad. Los pueblos no creen en sus instituciones. Ven como la corrupción, el privilegio, el abuso de poder son las reglas. Eso pasa a través de todo el continente. Es una cosa impresionante. No hay pesos y contrapesos, no hay Estado de Derecho, hay una enorme desigualdad producto de esos privilegios y de esas prebendas. Al final hemos creado hasta una especie de nobleza, una casta de políticos que tiene privilegios que el resto de los ciudadanos no tienen. A eso le sumas la realidad del siglo XXI, la realidad de la información, la realidad tecnológica, la inmediatez,
en donde la gente se vuelve mucho menos paciente con relación a los cambios y con relación a las cosas que hay que hacer. El resultado son explosiones. Los panameños estamos en esa misma situación, igualito, incluso en una situación que para nosotros es más grave porque tenemos muchísimo tiempo en donde venimos con una bonanza económica importante que desapareció de la noche a la mañana. Un desempleo de casi el 20% de la población, un empleo precario en más de la mitad de la población. Hay una situación insostenible y pareciera que las instituciones políticas no les importa. Están viendo para otro lado, están viendo a ver cuánto gastan en Prado, en fiestas, en salario. O sea, es un divorcio completo con la realidad de la ciudadanía. Esa falta de legitimidad puede llevarnos a una situación como ha sucedido en el resto de América Latina. Como bien dijiste, son cositas pequeñas las que se constituyen en una chispa y de repente explota el polvorín. Panamá tiene una enorme ventaja sobre todos esos países. Somos el único país, con la excepción de Venezuela, en donde no hay reglas de ningún tipo, el único país que tiene la posibilidad de que los ciudadanos cambien la institucionalidad sin necesidad de que participen los poderes del Estado. O sea, la iniciativa ciudadana, a través de lo que establece el artículo 314 de la Constitución, donde somos los ciudadanos los que llamamos a una constituyente, es única y es una oportunidad que tenemos para evitar seguir por el camino que vamos y para poder desarmar el reloj de la bomba de relojería que tenemos, que cada tic, 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 tic de ese reloj va agravando. Entonces, nosotros, los del movimiento Panamá Decide, lo que hemos tratado es de generar no solamente la iniciativa, sino de que para que esa iniciativa culmine con éxito, queremos ser un puente para generar confianza entre los panameños. Los panameños desconfiamos uno de otro, con muchas razones y por muchas realidades. Pero también los panameños hemos demostrado que en situaciones como esta hemos sabido empinarnos ante nuestra diferencia para lograr el bienestar de la mayoría y para lograr un objetivo común. En ese sentido, nosotros hemos iniciado un proceso de acercamiento con todas las fuerzas vivas del país para que nos pongamos de acuerdo en algunos objetivos básicos que son indispensables para poder llegar a esos cambios. Y esos objetivos básicos los hemos diseñado en función de todas las propuestas de cambio constitucional que hay sobre el tapete. El común denominador de todas las propuestas las hemos reflejado en esos objetivos básicos. Y le hemos pedido a las fuerzas vivas que quieran sumarse al movimiento que se adhieran a esos objetivos, porque ese es el objetivo final. No es solo levantar las 600.000 firmas, que es un esfuerzo brutal, sino es, en efecto, llegar a cambiar el estado de cosas a través de una constitución en donde todos nos sintamos parte y en donde, en efecto, los panameños nos podamos sentir que somos sus autores, que creemos en ella y que vamos a, de alguna manera, refundar nuestra república. Hablemos del proceso. Eso está pasando. Hablemos del proceso para ir explicándole a quienes nos sintonizan en este momento en qué etapa nos encontramos de este proceso que conlleva recoger cerca de 600.000 firmas. Estamos hablando de casi 20 partidos políticos, tengo entendido. Imagínense ustedes. Sí, como 12 o 13 partidos políticos en 6 meses. Los partidos políticos se inscriben en varios, en periodos largos de años. Entonces, explíquenme ese proceso para llegar entonces a la elección de esos 60 hombres o mujeres a lo largo y ancho de la geografía nacional que tendrán la responsabilidad histórica de redactar esa nueva constitución. Mira. Sí, bueno. Sí. Adelante, Julia. Ok, yo pensé que... Dale. Bueno, yo, ok. Bueno, sobre ese tema, bueno, hay dos, digamos, son dos etapas. La primera etapa es la etapa de registrar el movimiento
que con unos mínimos requisitos formales, el Tribunal Electoral lo aprueba. Debe tener, o sea, mínimamente tiene que haber 50 personas postulando el escrito, o sea, digamos, apoyando el escrito, debe haber una junta directiva, y luego el Tribunal Electoral aprueba y hay una pequeña capacitación, y entonces desde que ellos dan el go, hay 6 meses para recoger las firmas. ¿En qué punto estamos nosotros? La otra semana estamos presentando el memorial. Hemos podido tener varias organizaciones que nos van a apoyar, o sea, que vamos juntos, ¿no? Con esas organizaciones, partidos políticos, sociedad civil, porque es importante entender que esto no es un movimiento de nosotros 12 o los Panamá Decide, sino es un movimiento ciudadano, o sea, de toda la ciudadanía, incluyendo los partidos políticos, obviamente. Posteriormente, se recoge la firma, hay un decreto del tribunal y hay varias formas de recoger esas firmas, ¿no? La mayoría son tecnológicas. Y la primera de ellas, por ejemplo, es, ingresa a la página web del Tribunal Electoral y se hace una validación biométrica, se hace una entrevista y la persona, el ciudadano dice que quiere firmar y a dónde quiere firmar. Luego están, obviamente, ya logramos obtener que para los casos donde no hay internet, donde más apartado, donde no hay conexión, se pueda regresar al tema de los libros clásicos, de recoger firmas a través de unos libros. También existe la posibilidad de unos kioscos que hay en diferentes partes de la ciudad, donde se hacen varios trámites del Tribunal Electoral. También ahí te puedes registrar y puedes inscribir tu firma. Asimismo, también a través de activistas, los activistas agarran un celular, un equipo, se le baja una aplicación y esos activistas buscan las firmas, ¿no? Así como si fuera un libro, pero es un libro móvil a través de un celular. Y también se pueden buscar puestos estacionarios con los activistas para poder buscar las firmas. Esos son los métodos que hay. Nosotros también hemos pedido al Tribunal Electoral, sin embargo, pues no lo hemos logrado hasta hoy, de tener una aplicación que cualquier ciudadano pueda bajar de la página web del tribunal y de esa manera poder ellos firmar, o sea, desde tu casa, que es mucho más cómodo y es mucho más práctico y es mucho más fácil. Sin embargo, pues el tribunal, por diferentes razones, nos ha dicho que no. Es lamentable porque definitivamente con ese sistema hubiera sido mucho más fácil conseguir las firmas, ¿no? Porque el problema que tenemos nosotros es que son 581,000 firmas en 6 meses. Los 6 meses son casi 3,000 firmas diarias. Es un montón de firmas. Entonces la organización que tenemos que tener es brutal. Y por eso que se requiere el apoyo ciudadano de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa primera etapa. Y luego la segunda etapa, que es donde también el movimiento con los partidos, con las organizaciones de la sociedad civil, con los gremios, donde estamos, es el reglamento para elegir los diputados constituyentes. Esa es una fase fundamental, porque los requisitos y el proceso electoral, tú sabes que van a determinar en muchos casos si el resultado va acorde a nuestro principio de participar, que sea muy participativo, que haya una, ¿cómo que se llama? Que haya pluralidad, que haya diversidad, que la gente sienta que que los diputados constituyentes sean personas de su confianza. Ese proceso va a depender de las normas electorales. Y por eso que también le estamos pidiendo al Tribunal Electoral, junto con los partidos, le estamos pidiendo algunos elementos mínimos para que ese proceso sea de confianza de la ciudadanía, ¿no? No sé si quiere que lo diga ahora o más tarde. Ok. Estos son tan importantes porque muchas veces en las charlas que hemos tenido, la gente nos dice, ay, ¿y quiénes van a ser los diputados constituyentes? Los mismos que están en la asamblea ahorita mismo.
Entonces, definitivamente eso no... entonces, eso crea inmediata desconfianza. Y justamente lo que decía Carlos Ernesto, lo que tenemos que crear es un ambiente de confianza en este proceso y empinarnos, como dice él, por encima de nuestras diferencias para buscar objetivos comunes. Entonces, por ejemplo, el tiempo de elección tiene que ser un tiempo de candidatura, un máximo de 2 meses. Tiene que haber una campaña corta. O sea, no podemos tener una campaña extensa por el tema para justamente evitar el clientelismo, evitar el derroche de dinero, etc. Entonces, el tiempo de campaña debe ser corto. Las circunscripciones electorales deben ser por provincia, por lista y con un sistema que garantice la mayor representatividad de los candidatos. No, o sea, no podemos permitir que sean los circuitos electorales existentes, porque esos son los que crean de alguna manera, o sea, ha sido más que estudiado que como están configurados los circuitos electorales en estos momentos, crea campaña y funcionarios clientelales, que no es lo que justamente queremos. El tema es los requisitos para ser candidato. Por ejemplo, nosotros queremos insistir que si son funcionarios electos o no electos con mando y jurisdicción, debe renunciar al cargo por lo menos 6 meses antes de la elección. No podemos pedir licencias. O sea, eso es para evitar justamente que gente se aproveche del movimiento para entonces a buscar unas segundas intenciones, porque los que son diputados de la Asamblea Nacional en estos momentos deben, no, o sea, no es que no queremos o sea, deben poder, deben saber que si quieren ser diputados constituyentes deben renunciar al cargo, ¿no? Y eso hace que sea mucho más serio la gente que quiera participar. No debe haber ni fuero ni inmunidades. Y entonces, tiene que haber un régimen de incompatibilidades que impida el conflicto de interés. Entonces, todos estos son los temas que deben estar en el reglamento para garantizar esa mayor participación. Y esos son temas delicados. Y lo bueno es que hasta ahora, con las personas con las que los partidos políticos y organizaciones con los cuales nos hemos reunido están de acuerdo en esos requisitos mínimos. Y por lo tanto, esperemos que funcione. Y además, estamos proponiendo tener candidatos comunes en todas las listas. Y eso también lo estamos trabajando, ¿no? César Ruilova. Sí, adicional a lo que Julia nos ha comentado, Álvaro, pienso que el pueblo que no necesariamente debe conocer todo este impacto e importancia de la Constitución, hay que ayudarlo con información, lo que se llama alfabetización constitucional básica, para entender cuál es la importancia de la Constitución, cómo la Constitución impacta o puede impactar positivamente en sus vidas. La gente es muy escéptica respecto a eso y no se involucra en un proceso tan importante como este. No sé si hay también dentro de los planes del movimiento algún espacio de información básica hacia el pueblo. Creo que esto tiene que estar ligado hacia los objetivos generales y fundamentales que preliminarmente se ha planteado. Cuando se habla de institucionalidad, un concepto tan técnico como ese, hay que planteárselo al pueblo de una forma llana y muy concreta. ¿De qué institucionalidad estamos hablando? ¿Qué deseamos cambiar? ¿Hacia dónde va este tema? Un ejemplo específico que tiene que ver con la institucionalidad y que tiene que ver con el Parlamento, la posibilidad de debate de la reelección o no de los diputados, ¿no? El tema de la escogencia de los magistrados, el tema de la competencia del Ejecutivo, y si nos cansamos de un presidencialismo y queremos un poco disminuir ese poder, ¿hacia dónde le vamos a trasladar ese poder? Todo eso que es institucionalidad, pero que es muy técnica, entre abogados perfectos, ¿cómo se lo vamos a ofrecer al pueblo para poder atraer a ese pueblo? Porque es el aliado estratégico en esta posibilidad. No sé si han pensado
y hay algún proceso de alfabetización en ese sentido. Carlos. Sí, César, mira, la verdad es que es un tema que viene en la parte, digamos, de la campaña misma cuando la iniciamos. Pero yo aprovecho el comentario para tal vez transmitir un poco esa importancia para que la gente comprenda. Las instituciones de una sociedad generan incentivos apropiados o incentivos inapropiados. Nosotros tenemos un sistema que los incentivos que tenemos para los actores políticos son los incentivos hacia el clientelismo, el abuso de poder y la corrupción. El sistema está hecho para eso. Los diputados más exitosos de la República son aquellos que se han reelegido 7 veces. Y son exitosos porque dentro de ese sistema funcionan a la perfección. El clientelismo se convierte en el mecanismo para asegurarse esa reelección 7 veces. Eso es posible porque es una institución en donde ellos no responden realmente a los ciudadanos. Más bien, utilizan a los ciudadanos y los ciudadanos estamos sujetos a ellos. Entonces, necesitas una institución donde el diputado tenga que tener en cuenta a sus votantes siempre, que sus decisiones tengan que ver con los ciudadanos, porque los ciudadanos tienen control sobre él. Todo el sistema está pervertido, es al revés. Los políticos nos controlan a nosotros, los ciudadanos no controlamos a los políticos. Y eso sucede en todas las etapas. Y por eso, que si no hay agua, no pasa nada. Te tienes que tirar a la calle. Y nadie le importa que no tengas agua, ni tiene consecuencias el hecho de que tú no tengas agua. Pero eso es precisamente porque el sistema no permite el control del ciudadano sobre la cosa pública. Tenemos un sistema autoritario, clientelista y, como dije antes, conducente al abuso de poder y a la corrupción. Y ese es el sistema, ese es el diseño institucional que tenemos. Cuando tú cambias eso por los incentivos apropiados, los resultados en la sociedad, en parte porque también necesitas instituciones que no son jurídicas, necesitas instituciones sociales. Pero las instituciones sociales se ven afectadas por las instituciones jurídicas. ¿Por qué se da el juega vivo en Panamá? Y en casi toda América Latina, porque eso no es exclusivo nuestro, no es un monopolio de los panameños. Eso se da porque el sistema, ese es el mecanismo de funcionar en el sistema. No hay un mecanismo en donde todos seamos iguales, donde podamos tener instancias donde reclamar y actuar y en donde nos escuchen. Eso no existe. Entonces, y no es nada nuevo lo que estoy diciendo. El tema de las instituciones ha sido estudiado. Hay un libro que al que le interese le recomiendo muchísimo, que se llama ¿Por qué las naciones fracasan? Y es muy interesante porque es un libro en donde analizan distintos pueblos y encuentran, bueno, ustedes sabemos quienes dicen, no, es que lo que pasa es que la gente, la cultura, cómo fuimos conquistados, las instituciones que traíamos de la colonia, que fueron hace 200 años, la etnia, el clima, yo no sé, se han inventado 1000 cosas para justificar una situación que pareciera que no tiene manera de salir de ella. Y ellos poco a poco van destruyendo cada una de ellas y dicen, no, lo que hace la diferencia no es nada de eso, son las instituciones. Y ponen como ejemplo 2 ciudades idénticas. Sus ciudadanos son del mismo origen, la misma religión, la misma historia, la misma etnia, el mismo clima. Las 2 ciudades se llaman igual, son familias, pero cuando están en una se comportan de una manera y cuando están en otra se comportan de otra manera, que son Nogales, México y Nogales, Nuevo México. El nivel de vida en una es sustancialmente superior a la otra. ¿Por qué ese cambio? ¿Por qué cuando cruzan la frontera la misma persona actúa distinto? Son las instituciones. Los panameños más viejos, que nos recordamos de la zona del canal, podemos decir que cuando pasabas a la zona del canal nadie tiraba un papel a la calle. Nadie se le ocurría. Encima los policías en la zona, los policías Sonian, eran panameños. O sea, no es que eran gringos, no eran panameños. Es decir,
el cambio de actitud del ciudadano está muy ligado a las instituciones. Entonces, si tú quieres que en efecto los servicios públicos funcionen, que te recojan la basura, recibir agua, necesitas mejores instituciones. Sin ello no va a pasar. Esperar a como hicieron los salvadoreños o los venezolanos, a que llegue un iluminado, el tipo que va a resolver, porque él es bueno, va a resolver todo. Es una vieja historia de larga data en la humanidad. Eso acaba siempre mal, porque entonces la ley es la voluntad del iluminado. No es un Estado de Derecho, sigues en la misma cosa, ahora peor, porque el poder se concentra absolutamente en una persona. Entonces, ese proceso de crear instituciones requiere también que estemos todos de acuerdo, que tengamos confianza para movernos en esa dirección. Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. No es solo el esfuerzo brutal de recoger las 600,000 firmas con los obstáculos que nos han puesto, sino también juntar a los panameños con un objetivo común, generar confianza, que nos sumemos todos a un movimiento que lo que pretende es recuperar la patria, recuperar la república, hacernos de instituciones que nos permitan desarrollar, donde los ciudadanos nos sintamos orgullosos de nuestro país y de nuestro sistema de gobierno. Entonces, sí, respondiéndote a ti, César, sí, el mensaje fundamental es ese, y ese mensaje lo vamos a estar repitiendo, sin duda. Y yo creo que los panameños lo entienden perfectamente. Hablemos de cercanía con qué grupos políticos, porque eso es importante en el sentido de que he visto a presidentes de algunos colectivos políticos también en la dirección de apoyar una asamblea constituyente. Voy a mencionar nombres. He visto al señor Blandón históricamente, lleva décadas hablando de una asamblea constituyente y ha sido ignorado su planteamiento. El señor Rux, en su momento, cuando era candidato, planteó reformas puntuales. Sin embargo, la coyuntura, según él manifiesta, lo ha llevado a pensar que es necesario también una asamblea constituyente. Otro que ha estado también por años con ese discurso desde el Colegio de Abogados, ahora desde un partido político que ya está por conformarse como tal, el señor José Alberto Álvarez. El señor Doens, hablé con él hace unos días atrás y públicamente dijo que el PRD había llegado a un acuerdo a través de un congreso, no el CEN, el Congreso Nacional, y que es de apoyar una asamblea constituyente y que eso ya tiene 11, 12 años de estar redactado, de estar aprobado y debe desempolvarse porque no se ha derogado. Entonces, hablemos de esto. Mira, Álvaro, nosotros hemos hablado con todos los grupos, desde el presidente de la República hasta los sindicatos. Hemos estado hablando con todos los sectores, sin exclusión. Sin duda, el caso de los que mencionaste, el señor Blandón, el señor Rux, el señor Álvarez, el señor Lombana, están claramente identificados con este proceso y se van a sumar al proceso. Se van a hacer parte del movimiento. Pero también lo van a hacer un montón de otras organizaciones de la sociedad civil. El tema, el tema es que para nosotros lo fundamental es generar este consenso político de todos los panameños, sin banderías políticas. O sea, obviamente estos señores tienen una aspiración política y la aspiración es ganar las elecciones del 2024. Pero yo creo que si todos nos arropamos no con la bandera de los partidos políticos, sino con la bandera de Panamá, indistintamente de nuestras diferencias y de nuestras desconfianzas, alrededor de objetivos muy claros, podemos nosotros entendernos. Entonces,
estas distintas organizaciones políticas y gremiales y empresariales y sindicales han aceptado los objetivos que se redactaron como fundamentales en el cambio. Y yo te puedo dar algunas ideas, ¿no? Porque es de lo que hablaba César también. Por ejemplo, el primer objetivo, la nueva Constitución debe contener una fórmula que limite los poderes del Estado, eliminando el presidencialismo exacerbado e impidiendo la concentración de poder en alguno de los órganos del Estado. O sea, que no haya concentración de poder, que el poder está lo suficientemente dividido para que nadie destruya el Estado de Derecho. O sea, que seamos una república, un Estado que funciona en base a leyes y no en base a la voluntad de alguien. Bueno, eso lo han aceptado todos. Ahora, ese objetivo tú lo puedes lograr de distintas formas. Y ahí es donde caben las disidencias y el debate que debe haber en la Asamblea Constituyente. Por ejemplo, el CONEP hizo una propuesta de reforma constitucional en donde decía que para hacer esto, los poderes que se le quitaba al presidente tenían que pasar al otro órgano político, que es la Asamblea. Pero ¿quién quiere pasarle poderes a la Asamblea que tenemos? Nadie le quiere pasar poder a la Asamblea que tenemos. Entonces, si tú vas a hacer eso, tienes que cambiar la Asamblea completamente. Y además la debes de dividir para que no haya concentración de poder, o sea, hacer dos cámaras. Esa fue la propuesta del CONEP. La propuesta, por ejemplo, del grupo Cuco, que han sacado una publicación con eso. Ellos dicen, sí, vamos a quitar el presidencialismo, pero lo vamos a hacer dividiendo el poder ejecutivo. Como en Francia o como en Perú, en donde hay un presidente y un primer ministro. O sea, el objetivo es el mismo. Las fórmulas son distintas y son válidas, son debatibles y hay espacio para ese debate. Que eso es lo bonito de una constituyente, porque son gente genuinamente representando a la población, en donde se van a debatir estas fórmulas para poder llegar a algo que nos convenga a todos. Porque si esa constituyente, además, se sale con una locura, después viene un referéndum. Y yo voy a ser el primero que va a pedir el voto no. Y tendremos que ver qué hacemos. Pero el referéndum es la seguridad que tenemos después, todos los ciudadanos. Carlos Ernesto, entonces, mencionaste que hemos hablado con todos, desde el presidente hasta trabajadores, es más, partidos políticos y todo. ¿Se puede saber brevemente cuál fue la posición del presidente en esa conversación? Bueno, la razón de la reunión con el presidente fue para pedirle que él llamara a la constituyente. Ellos en ese momento no estaba preparado para ello. Yo le dije que esto no era un esfuerzo en contra del gobierno, este es un esfuerzo en contra de un sistema del cual el Ejecutivo también es víctima. O sea, todos somos víctimas. Aquí nadie se escapa de este sistema que nos oprime. Y que le pedía que lo viera como eso, ¿no? Que esto es un ejercicio democrático en función de lo que dice el artículo 314 de la Constitución, y me dijo que sí. Y así quedamos, ¿no? Ese es el resumen, digamos, fundamental. Es que en este esfuerzo hay que sumar a la gente. Hay que sumar a la gente. Pero en esa línea, Carlos Ernesto, sí. esa línea, Álvaro, que pregunta, yo agregaría, y han conversado con los otros movimientos partidos políticos. ¿Qué ha ocurrido con Molirena? ¿Qué ha ocurrido con PP? ¿Qué ha ocurrido con Alianza? ¿Qué ha ocurrido con la izquierda, que habla de una constituyente originaria que tiene los mismos objetivos, pero ubica otro método? ¿Qué han manifestado estos partidos, estos movimientos? Bueno, para serte sincero, nosotros no hemos hablado ni con Alianza ni con Molirena. Hemos hablado con el Partido Popular. Julia ha estado presente en algunas de las reuniones. Ella te puede explicar ahora un poco del tema. Con la izquierda hemos tratado de abrir puentes. Se han abierto algunos caminos de comunicación, pero realmente no ha habido mayor avance. La conversación ha sido de altura, pero sin mayor avance. Mira, este tema de la constituyente originaria o la constituyente paralela, para mí es un debate fatuo en este momento, porque yo no tengo nada en contra de la originaria, al contrario, prefiero una constituyente originaria.
Sin embargo, una constituyente originaria requiere o de una revolución o de un golpe de Estado o de que los poderes constituidos decidan llamarla y ellos hacer harakiri. Y esas condiciones yo no las veo en el panorama del país. Entonces, con la constituyente paralela, nosotros los ciudadanos tenemos el poder, podemos actuar los ciudadanos, sin necesidad de que los poderes constituidos actúen, que ha sido lo que ha trabado todos los cambios hasta ahora. Entonces, sí, tiene algunos defectos la constituyente paralela, que ojalá no la tuviera, pero tiene una gran virtud, que la controlamos los ciudadanos. Y no hay otra que controlen los ciudadanos. Y eso no pasa en ningún otro país. Entonces, esa es una gran ventaja. Y le dejo a Julia la palabra con la conversación del PP, como ha sido. Sí, y le agrego al comentario que hacías de la reunión con el presidente y con otros grupos y que no te has reunido con todo el mundo, lo siguiente. Por favor, si no estás de acuerdo con este proceso, no te conviertas en un obstáculo para el mismo, porque aquí estamos jugando en el juego de la democracia. Aquí estamos tratando de construir un mejor país. Aquí no se le quiere hacer daño a nadie. Lo que se quiere es mejorar el país que pretendemos heredarle a nuestros hijos, a nuestros futuros nietos y a todas esas nuevas generaciones. Entonces, si no estás de acuerdo, no te conviertas en un obstáculo. Y ese mensaje va para todos aquellos que se oponen a una asamblea paralela. Julia. Bueno, estoy completamente de acuerdo con tu comentario, porque ha habido gente, sobre todo de gobierno, que dice que tenemos una segunda agenda, de que hay como que está politizado, porque son los partidos de oposición los que nos están apoyando. Pero eso no es cierto porque, como acaba de explicar Carlos Ernesto, nosotros hemos hablado con sectores del PRD y le hemos abierto la puerta a que participen de esto. Y como tú dices, esto es un movimiento para de personas, de ciudadanos, que lo que queremos es buscar lo mejor para el país y justamente para evitar los problemas los problemas graves que tenemos en nuestros países vecinos, ¿no? No sé, no hemos hablado de El Salvador, pero miren lo que está pasando en El Salvador, que es realmente impactante cómo como el presidente de El Salvador está teniendo los poderes, él está el poder, él maneja todos los poderes ahora. Entonces, ese autoritarismo no es bueno, porque es excluyente. Entonces, mira, lo que ha pasado con el Partido Popular es que han estado en elecciones y hay un nuevo presidente, un nuevo secretario general, y luego ha habido las elecciones de los secretarios provinciales, que acaba de pasar este 2 de mayo. Entonces, tiene que haber un nuevo directorio para poder hablar del tema. Entonces, dentro del mismo partido hay posiciones encontradas. Hay gente que quiere reforma constitucional, hay gente que quiere reforma la constitución originaria, que como dice Carlos Ernesto, pues no es una división, es un apellido que se le está dando que realmente no tiene mucho sentido, porque a la postre lo que queremos es una nueva reforma y además con lo que estamos nosotros apuntando a que haya un consenso básico mínimo de lo que se quiere, de lo que se quiere lograr, es irrelevante si es constituyente originaria o es paralela, porque el consenso básico es entre todos, ¿no? Así que bueno, estamos esperando que haya que haya esa apertura de parte del Partido Popular, y bueno, hay gente dentro del partido que está completamente de acuerdo, ¿no? Entre ellos el mismo presidente del partido, Daniel Brea, está completamente de acuerdo, pero el resto de la gente todavía está en esta discusión. Les he dicho, lo reitero públicamente, que están perdiendo la oportunidad histórica de salir a buscar la firma en conjunto con los demás partidos. Pero bueno, cada quien tiene sus procesos internos. Carlos, fechas que calculan ustedes pudiéramos estar
haciendo cada cosa? Porque esto, como comencé diciendo, esto es un proceso largo. Sí, mira, la razón por la cual estamos saliendo la otra semana y hubiéramos querido salir hace un mes es porque en el proceso nos dimos cuenta que teníamos que sumar y superar algunos miedos a través de objetivos, mecanismos de elección de los diputados. Eso nos ha puesto en una situación un poco complicada con los tiempos, porque si presentamos los papeles el martes, estaremos probablemente recibiendo la autorización del Tribunal Electoral a principios de junio. El proceso completo, si se lleva al máximo del periodo, tarda 2 años y 3 meses, o sea, 27 meses. Eso nos pondría más o menos en casi septiembre del 2023. Pero para nosotros es fundamental que la Constitución esté aprobada antes de las elecciones de mayo del 2024, para que todo el sistema se cambie en el 2024. Entonces, no podemos atrasarlo más, tenemos que comenzar ahora, porque si no los tiempos van a ser muy cortos para el mismo proceso electoral, ¿no? Así que primero viene la autorización del tribunal, el entrenamiento de los activistas, los 6 meses de recolección de firmas, la postulación de los constituyentes, la elección de los constituyentes, la redacción de la Constitución y el referéndum, que es la prueba. ¿Ese referéndum es el que sería para septiembre del 23? No, sí, pues agosto, septiembre del 23. Y nos estaría ya poniendo prácticamente, enfrentándonos al arranque de la campaña política del 2024. Bueno, una de las cosas que por lo menos yo personalmente tengo como esperanza de la nueva Constitución es que estas campañas no duren un año como están durando, sino que con el tiempo que tenemos de septiembre a mayo sea más que suficiente y de sobra para una campaña electoral. De hecho, lo que dice Carlos Ernesto es cierto, porque en la reforma electoral, el periodo electoral abre un año antes. Y hasta la 2 años antes, yo creo, porque empiezan las internas, etcétera. O sea, realmente sí hay un problema que se tiene que adecuar, porque sí lo que queremos es que en el 2024 se elijan los candidatos con el nuevo sistema. Sí, sí, a eso iba casualmente. ¿Qué pasa si en esa nueva Constitución se contemplan temas profundos como, por ejemplo, menos diputados, el tema de los circuitos electorales, el tema de que no haya suplentes a diputados, temas que vayan relacionados con esa elección, ¿entrarían en vigencia inmediatamente? Mira, sí, eso siempre va a depender de los mismos diputados constituyentes y en todas las normas siempre hay normas transitorias. La no reelección, por ejemplo. Y entonces, como son normas transitorias, entonces ahí me imagino que se va a ver cómo se llevan a cabo. Ahora, como son constituyentes, de mi punto de vista, ellos pueden perfectamente, los diputados constituyentes, decidir cómo va a ser la siguiente elección. Por ejemplo, puede inclusive, de mi punto de vista, podría hasta aplazar un año la elección para ajustar todos los tiempos, porque son diputados constituyentes. Sí, pero ahí así que no sé, hay diferentes opciones. Lo que sí es importante, el tiempo presidencial de 5 años, 4 años. Es decir, hay toda una serie de situaciones que dentro de la inmediatez se tienen que resolver. Y eso lo tienen que resolver, lo tienen que resolver los diputados constituyentes, tomando en cuenta cómo quiere que cómo se desarrolla. Lo que sí, de nuestro punto de vista, es importante que en las nuevas elecciones del 2024 las nuevas reglas sean las que se estén utilizando, porque si no, tenemos que esperar un gobierno adicional y creo que el país no aguanta un gobierno adicional
con las mismas reglas. Además que en el interín pueden pasar muchas cosas. Entonces, o sea, por eso hay una urgencia de empezar el proceso. Y no solamente empezar el proceso, sino, como dice Carlos Ernesto, de que hay un consenso de todas las fuerzas del país, de todas las organizaciones, los partidos, etcétera, para que efectivamente entiendan lo importante que es este momento en la historia de nuestro país para construir una democracia más participativa, incluyente y fortalecimiento institucional. Carlos. Sí, mira, yo realmente, o sea, yo pienso que en el tema, por ejemplo, la Asamblea del Cambio va a ser profundo, porque si no, no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo. Ahí ese es el cáncer más grande que tenemos. Y eso pues va a tener que ser fundamental, un cambio en extremo. Así que esa elección del 2024 va a ser diferente en cuanto por lo menos a los diputados. Y también puede ser con relación al presidente, y porque pueden cambiar las reglas de mayorías y demás para poder ser presidente, y los tiempos y una gran cantidad de cosas que podrían darse en la constituyente. Lo que sí es que en este proceso está todo el mundo incluido. Nosotros también hablamos con el PRD, hablamos con el secretario general del PRD, lo invitamos a que se sumara. Ellos están concentrados en el diálogo del Bicentenario. Mire, lo que salga del diálogo del Bicentenario lo pueden llevar los constituyentes a la Asamblea Constituyente. Una cosa no niega a la otra. O sea, más bien la refuerza. Entonces, esto es para que nos pongamos de acuerdo para un mejor país. Y hay una oportunidad de oro que tenemos. Es una ventana de oportunidad. Si nos las pasamos, vamos a entrar en un proceso como el de Colombia, el de Chile, el de Ecuador, el de Nicaragua, el de El Salvador, que es el más probable que nos toque a nosotros, porque vamos a acabar eligiendo en el 2024 un iluminado, que ya lo hemos tratado de hacer antes, y que acaba destruyendo toda la institucionalidad del país, ¿no? Lo poco que queda. Entonces, esta es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En Chile, por ejemplo, Álvaro, el sector empresarial, cuando se comenzaron las manifestaciones, la cúpula empresarial que está organizada alrededor de una institución que se llama SOFOFA, le pidió al presidente que llamara a una constituyente. Y ellos decían, miren, es que si no llaman a la constituyente, como esto está delegitimado y los chilenos no creen en sus instituciones, aquí vamos a estar en un proceso de inestabilidad permanente que puede acabar quién sabe en qué situación, o vamos a acabar con un iluminado como Chávez en la próxima elección. Hagamos la constituyente para ponernos de acuerdo y resolver el problema. Piñera se tardó 1 año en entrar en razón, y el resto de las fuerzas políticas. Aquí tenemos una oportunidad porque una gran parte de las fuerzas políticas se están sumando ya al proceso. Es decir, hay una puerta abierta enorme para que los panameños podamos empinarnos sobre nuestra diferencia y lograr un consenso para mejorar nuestro país sin necesidad de confrontar, en paz. Sí, yo quería agregar algo que sobre ese tema, miremos que Carlos Ernesto habló de Chávez. ¿Quién hubiese pensado en su sano juicio que hace 20 años Venezuela pudiese llegar a donde está hoy día? Nada más, o sea, quiero dejar esa reflexión final. Jamás nadie hubiera pensado, porque Venezuela era un país rico, abundante, lleno de, o sea, los millones andaban por todos lados con el petróleo. Y mira dónde están hoy, ahorita mismo, teniendo que emigrar, pasando páramos todo el tiempo, no teniendo ningún tipo de ¿cómo que se llama? De problemas sociales, no tienen respuesta de parte de las autoridades. Sus demandas no están siendo satisfechas. Entonces, eso es lo que queremos para nuestro país. Así es como, o sea, viendo el tema de Venezuela, es lamentable, porque es triste que un país hermano esté pasando por eso. Pero ahí vemos de manera clara cómo las instituciones se han ido debilitando de tal manera que ya simplemente no existen. Y ya los ciudadanos no hay ciudadanía, no hay país.
Entonces, realmente ese es el espejo sobre el que tenemos que vernos para justamente poder ir hacia adelante y buscar una nueva fórmula. Porque los tiempos han cambiado y las instituciones tienen que responder a los nuevos tiempos. Y por eso tenemos que hacer este trabajo. Bien, esta es la gran oportunidad que nos presenta la historia a todos y cada uno de los panameños de estas generaciones para hacer nuestros cambios. Yo recuerdo aquella frase del general Torrijos de nuestra propia aspirina. Bueno, esta es nuestra aspirina y tenemos que elaborarla, tenemos que confeccionarla y tenemos que tomarnos nuestra propia aspirina. No permitamos que venga otro a darnos esa aspirina. Hagamos nosotros los cambios. Hay que empoderarse. Hay que asumir nuestro papel, nuestro rol como ciudadanos. Ya basta de que nos tengan a nosotros de títeres, dictándonos lo que tenemos y lo que no tenemos o lo que podemos y no podemos hacer. Este es el momento panameño de cada uno de nosotros preocuparnos. Oye, ¿dónde puedo firmar? ¿Dónde hay un libro? ¿Dónde hay un celular? ¿Dónde puedo ir? Vamos a llevar a la gente. Todas estas coordenadas se van a dar próximamente cuando arranque este proceso que es muy sano, es democrático y ningún país del mundo se le hace daño con la democracia. Al contrario, se fortalece y Panamá puede sentar las bases para eso y dar cátedra en materia democrática. Dígame usted, Chile hoy está haciendo cambios, está haciendo reestructuraciones usando la democracia, ese músculo democrático. Y dígame, ¿quién está criticando a Chile por eso? Nadie, al contrario, aplausos para Chile. Entonces, hagamos nosotros lo mismo. Seamos democráticos y apuntemos todos los cañones hacia fortalecer la democracia. Despida, César. Los retos están allí, los objetivos están allí, el futuro promisorio. Creo que nos debemos como sociedad este proceso que está atrasado por lo menos los últimos 30 años. Hemos hablado de refundación del Estado, del fortalecimiento institucional. Esto no es un tema actual. Ya venimos como sociedad, nos hemos desdibujado sin proyecto nacional. Esto puede representar un proyecto nacional, unirnos todos. Lo único que sí, a mí no me preocupan los tiempos jurídicos, a mí me preocupan los tiempos políticos, tratar de incorporar antes a la mayor cantidad de organizaciones, mirar el interior de la República, las universidades, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, los obreros, tratar de incorporarlos, tratar de conversar con ellos y sumarlos a este interesante proceso político de paz y en búsqueda de mejores tiempos para nuestra sociedad. Gracias, Julia. Gracias, Carlos Ernesto. Seguimos en contacto. Buenos días. Gracias. Excelente día. Gracias, muy amable. Gusto verlos a todos. Este programa quedará en el canal de YouTube para que todos y cada uno puedan volverlo a ver. Hasta pronto.